Y es un problema que además tiene una conexión directa con cuestiones que nosotros estamos viendo. Básicamente es un plan de desestabilización. Creo que venimos sosteniendo esto desde hace mucho tiempo. Occidente no puede confrontar militarmente con Rusia, no puede confrontar ni siquiera económicamente, porque hemos visto que Rusia es un país absolutamente autosustentable, que consigue sus alianzas y como tiene un ejército poderoso que impide que sea invadido, simplemente Occidente no tiene demasiadas herramientas para avanzar contra esa nación. Y bueno, hay muchas alternativas. Bueno, está la posibilidad ahora de que Trump se desarticule en algunas ofensivas, lo intente hacer el globalismo desde la Unión Europea. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero lo importante es que tienen proyectos para desestabilizar internamente a Rusia. Y creo que eso es lo más delicado porque esto es lo que habitualmente no nos enteramos, pero que cuando nosotros lo vemos funcionar en Rusia, podemos fácilmente trazar paralelos con lo que pasa en nuestros países. El director del Servicio de Seguridad de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Rusia también, general de ejército Alexander Bornikov, dijo durante una reunión del Comité Nacional Antiterrorista y del Cuartel General de Operaciones Federales este 10 de diciembre, o sea, noticia fresquita, que se ha intensificado el trabajo de reclutamiento de organizaciones terroristas internacionales e inmigrantes de Asia Central para formar terroristas en varias células terroristas en varias regiones del mundo. Bornikov también ha dicho que se han registrado casos de personas que cumplen condenas de prisión y son arrastradas a actividades terroristas. Para agregar luego que los servicios de inteligencia occidentales también están tratando de crear focos artificiales de tensión en el territorio ruso, principalmente en regiones con características nacionales y religiosas pronunciadas. Recuerden que Rusia tiene más de 190 nacionalidades distintas y que el Estado ruso, que es la Federación de Rusia, está conformada por múltiples nacionalidades que a su vez tienen distintos orígenes étnicos, son de distintas razas básicamente y que tienen distintas creencias religiosas. Por lo tanto, en Rusia, cultivar el proceso de unidad nacional es una cuestión, podríamos decir, clave, ¿no? Para Putin siempre ha sido una de las bases de su programa de gobierno unificar a los rusos. Ese libro, como Putin puso de pie a Rusia, lo escribo precisamente tratando de demostrar en una época que nadie creía esto, hoy sería bastante más fácil, que Rusia daba pasos en un sentido de establecer una religión, una tradición, recuperar la tradición del pasado, afianzarse en la religión ortodoxa y un lenguaje único a través del ruso como una lengua franca. Con esas características Rusia enfrenta los desafíos de división, que como vamos a ir viendo ahora no son imaginarios, sino son reales y concretos. Los servicios de inteligencia entonces lo que han detectado es ese movimiento. Van a trabajar, van a aumentar la presión sobre esos individuos de otras nacionalidades dentro de Rusia, dentro de otras religiones, con la idea de sostener una insurrección que no se pudo dar desde el punto de vista económico. Cuando Occidente intentó desestabilizar a Rusia con las medidas económicas y inclusive con acciones de guerra, de sabotaje, como fue los atentados que se hicieron contra blogueros, contra la hija de Dugin, en el Crocus y demás. Bueno, todo esto lo que va mostrando en realidad es un patrón de desestabilización o un intento de desestabilización que fue desarticulando a Rusia uno a uno. Ahora aparece algo nuevo en escena, para nosotros nuevo, pero que para los rusos estuvo presente desde hace tiempo. Bornikov además sigue diciendo que tienen como objetivo inspirar sentimientos de protesta y provocar situaciones de conflicto agudo que se traduzcan en disturbios masivos y ataques terroristas. Los servicios de inteligencia utilizan la migración
para promover la desestabilización en Rusia. Esto que veníamos mencionando, varias veces lo venimos comentando sobre los problemas que había en Rusia en este sentido. Bueno, ahora se ha hecho público con estas declaraciones de Bornikov, explicando cómo funciona el proceso. Que el tema de la migración, que a veces tan bondadosamente se presentan, tiene un lado oscuro que uno tiene que conocer. Pornikov dice que los agentes de inteligencia occidentales están generando este problema de migración, cobrándole a los inmigrantes, organizando corredores ilegales e introduciendo elementos radicales. Bueno, fíjense que esto básicamente es lo que pasa en Europa, es lo que pasa en Estados Unidos. Es un modelo universal que no se aplica solo contra Rusia. Ahora vamos a hablar de Rusia, pero se aplica contra todos aquellos que se puedan desestabilización, pues es una herramienta de desestabilización. Podemos resistir eficazmente a los agentes extranjeros, externos, pero es importante no perder de vista el tema de los inmigrantes ilegales, decía Bornikov, que tienen cerebros hoy reconfigurados e ideas agresivas y que representan una amenaza para la seguridad nacional. ¿Me prendés un poquito? Acá. Al igual que los agentes extranjeros a nivel legislativo, debemos crear un marco legal que satisfaga los intereses de los ciudadanos rusos. Los inmigrantes ilegales recibieron apoyo del gobierno británico para su introducción en Rusia. Y esto es otra de las bombas, podríamos decir, en la información. Esto no es algo que sucede de la nada, no sucede solo porque la gente quiere vivir bien, se crean las condiciones. Por un lado, se destruyen países, se crean condiciones para que esos países sean expulsores de sus propios ciudadanos y luego se crean los mecanismos para que lleguen a otros países y se generan los corredores para esa llegada y esto se apoya con una serie de organizaciones que alientan eso y con una serie de estructuras que lo apoyan. Los inmigrantes ilegales cumplen esa función luego de desestabilizar el país, no en el sentido de una familia que viene, sino en el sentido de la delincuencia, la drogadicción, los problemas sociales, los problemas culturales, los problemas raciales, los problemas para vivir en otros lados, porque se lo hace estimulando esas dificultades, no tratando de que se integren. En el año 2022 denuncian los rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico asignó más de 225 millones de libras esterlinas para los proyectos en el ámbito de la migración. Fíjense, haciendo un pequeño paréntesis, que con todos los sucesos en Siria nadie habla del papel de los británicos, ¿no? Por eso decimos que esta gente en realidad son muy buenos en lo que hacen, porque hoy habrán visto las noticias, bueno, que tienen problemas con 2 destructores nuevos y básicamente de 800 destructores que llegó a tener en su momento de esplendor la fuerza británica en la Segunda Guerra Mundial, hoy apenas tiene 16, de los cuales operativos creo que quedan 4 o 6, una cosa así. Fíjense cómo se ha desplomado, pero a pesar de eso sigue teniendo una influencia y un accionar pernicioso con enormes capacidades. La inteligencia rusa sigue diciendo que las ONG pro-británicas presionaron para la importación de inmigrantes y enseñando una actitud tolerante hacia la migración, protegiendo además a terroristas, criminales y extremistas religiosos. Las ONG, que es algo que nosotros venimos sosteniendo mucho tiempo, todas estas ONG que aparentemente son tan bondadosas y ayudan a los inmigrantes y a los pobres a incorporarse, en realidad son agentes británicos que tienen otra finalidad que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Aquellos que recién empiezan, les pido que no se pongan impacientes por entender el proceso, porque choca con muchas de las cuestiones intuitivas, como el tema de ser solidario y apoyar a alguien que viene perseguido de otro lado, o
que viene para conseguir mejores condiciones de vida y es una persona honesta, trabajadora y que tiene una familia. La cosa se mueve con otras condiciones, tiene otros objetivos que no son los explícitos. Básicamente lo que se plantea es que en el espacio postsoviético el poder blando occidental sigue activo, incluyendo aquellos que definen a Rusia como agresor y enemigo, y para ello utilizan estos inmigrantes, de los cuales se calcula que han, como decía, invertido más de 200.000 millones de libras en proyectos humanitarios en el conjunto, para ser más exacto, 254.000 millones de libras en los proyectos humanitarios de toda la comunidad de estados independientes, o sea, es en Rusia y en todos los países de la Unión Soviética. Y en el periodo entre el 2001 y 2023 invirtieron más de 3 billones de libras. Ustedes conocen la situación económica del Reino Unido y cuesta creer mucho que los británicos tengan un alma tan sensible de haberse gastado 3 billones de dólares. 3 billones, una cifra fabulosa, no sé cuánto es el PBI del Reino Unido, pero debe andar cerca, en sostener una política que obviamente lo hacen con apoyos privados y con apoyos de otros países, porque es algo que está haciendo el conjunto de Occidente, ¿no? En este caso estamos dando las cifras no solo británicas, sino de todo Occidente, de lo que está invirtiendo, pero está invirtiendo básicamente el PBI, calculo de... Y vale, tenés un metido acá. Calculo que más o menos el PBI, podríamos decir, de un país como Brasil, en fomentar esto. Lo hacen porque son almas caritativas, permítanme dudarlo, ¿no? Y esto viene de la mano con otra cuestión, con la cuestión de los colonialistas rusos y la ocupación de los países de la Comunidad Económica Internacional durante el periodo soviético. Es algo que denuncia la inteligencia rusa, que se está implementando. Cuando uno habla en los países ex Unión Soviética, cuando uno habla de por qué hay tanto odio en los países bálticos, por qué se llegó a la situación en Ucrania y demás, a veces uno termina, si tira mucho de la cuerda, se termina encontrando con una intensa campaña de formación que lleva una generación. No es una cuestión de que yo salgo y publico y en unos meses ya tengo los resultados. Estamos hablando de chicos que no vivieron ni siquiera la época soviética, pero que se criaron con las enseñanzas que les fueron dando en el sistema de educación, con libros que son, según denuncia la inteligencia rusa, son libros patrocinados con fondos extranjeros. Son libros que son obligatorios en las escuelas y que contradicen los hechos históricos, con la idea de sostener determinados hechos que después generan una animadversión en la población en general. A nosotros a veces nos cuesta creer que esto pase, pero esto realmente pasa, y un chico que hoy tiene 30 años, un muchacho de 30 años, un hombre de 30 años, no conoció ni siquiera ese periodo. Estamos hablando de gente casi prácticamente con 50 años, que debe tener 50 años o más para haber tenido alguna memoria de vivencia propia. Entonces es más fácil instalarle a esta gente esas creencias. Y por ejemplo, ellos dan un ejemplo de lo que está pasando. Un libro de texto sobre la historia de Armenia, en Armenia precisamente, para 8º grado, habla de la anexión de Armenia Oriental al Imperio Ruso, utilizando, un término como anexión, lo cual básicamente empieza por ya poner una posición ideológica, ¿no? Podrían haber utilizado el tema de incorporación, pero no, usan claramente el de anexión, lo que genera ya una cuestión de antipatía. Y de esa manera son las cuestiones que van insertando en chicos de escuela primaria, que después van a terminar desembolcando en una política de agresión, porque esos ciudadanos crecen creyendo que su problema es que Rusia los ha ido maltratando a lo largo de la historia.
este proceso, bueno, lo podemos ver en muchísimas culturas y muchísimos conflictos. Yo me estoy refiriendo a lo de Rusia, pero piensen en distintos países los conflictos que hay, donde uno va viendo a lo largo del tiempo cómo sistemáticamente son presentados hechos históricos, muchas veces novedosos, falsificados, amplificados, que terminan por señalar a culpables, que a veces lo son, a veces no lo son, pero que generan un clima de victimización que después le permite a las hipotéticas víctimas tomar ventajas políticas de esa situación y por lo tanto ventajas económicas. La prensa rusa, que levanta las informaciones de la inteligencia, informa que también se han descubierto programas del MI6 y de la CIA enmarcados en lo que se conoce como estrategia para la decolonización de Rusia, uno de cuyos objetivos es provocar conflictos nacionales para que puedan producirse un levantamiento de la mano de los inmigrantes recién llegados. 6 diplomáticos de la embajada británica que trabajaban como agentes para crear actividades de protesta, inclusive dentro de comunidades de inmigrantes, fueron expulsados desde Rusia por esta razón, ¿no? Y fíjense qué curioso, ¿no?, que se da este fenómeno, porque se acuerdan que nosotros hemos hablado muchas veces, no sé si hicimos un programa especial, pero hemos hablado en varias oportunidades, hemos puesto mapas del proyecto de decolonizar a Rusia, dividirlo en 30, 35 estados, con la idea de que los rusos étnicos son opresores de los distintos pueblos de Rusia. Entonces, básicamente, los rusos étnicos son quienes oprimen a todo el resto de lo que hoy es la Federación de Rusia. Por lo tanto, está la necesidad de liberar a esos pueblos oprimidos, y esto significa tener que dividir el Estado en decenas de países. Vayan pensando los paralelos con las situaciones que se viven en otros lados, ¿no? Por eso es muy estúpido para los rusos, por ejemplo, impulsar la independencia, no sé, de Cataluña, porque en realidad el fenómeno es el mismo. El mundo anglosajón impulsa divisiones en todos lados, e inclusive en sus propios países, porque recuerden que la finalidad última de todo este proyecto no es solo destruir a Rusia o a China o al mundo multipolar. Finalmente es destruir a todo el mundo, a todo lo que son los estados organizados, porque lo que se quiere es romper el modelo de Estado. Ahora nos parece una cuestión difícil de creer, ¿no? Pero la conformación de un mundo dividido en estados no siempre fue así a lo largo de la historia. La cuestión del Estado moderno es una cuestión de apenas unos siglos. Entonces, a partir de esa idea, lo que ellos están proponiendo es una nueva organización mundial que no tiene que tener Estado. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, los diplomáticos que fueron expulsados tenían como objetivo generar una fuerza manipulada por agencias de influencia que se iba a disparar y se iba a convertir en una amenaza para la seguridad de Rusia. Esto lo dijo, no lo estoy inventando yo, Andrei Lugovoy, vicepresidente del Comité de Seguridad y Anticorrupción de la Duma Estatal, vicepresidente de la Comisión de la Duma Estatal, para investigar hechos de injerencia de estados extranjeros en asuntos internos. Entre partes, estamos tratando de conseguir una colaboración de un miembro de la Duma para ayudarnos a entender, un miembro relevante de la Duma para ayudarnos a entender un poco la situación política de Rusia. No quiero adelantar, pero bueno, parece que las conversaciones que está llevando Ivori en su trabajo de productora están rindiendo frutos. No puedo dar más datos por ahora. Un diputado muy cercano a las fuerzas de seguridad propuso lanzar un proyecto nacional para recopilar datos sobre las manifestaciones de rusofobia y otros crímenes cometidos por los inmigrantes. Dado que obtener ese análisis de información podrá permitirle al Estado ruso tomar decisiones al más alto nivel, para poder comprender quiénes son los que manipulan en realidad este sistema.
está tirando alguna pelucita en la cara que me hace picar. Y comprender de esta manera cuál es la verdadera magnitud del problema. Y esta cuestión empieza a hacerse visible y toma cuerpo en un sector, no voy a decir en toda Rusia porque sería faltar a la verdad, pero por lo menos en un sector más preocupado por las cuestiones nacionales, dado una modificación legal que se intenta hacer. Que la intenta hacer, fíjense, la RICA. RICA es un acrónimo de Agencia Federal para Asuntos de las Nacionalidades en Rusia. Vamos a referirnos como RICA para hacer más ágil el diálogo, ¿no? La presentación. Que es un órgano ejecutivo que desempeña funciones de implementación de la política estatal en materia de nacionalidades. Vieron que en muchos países existen así, acá en la Argentina también tenemos un instituto que se ocupa de las nacionalidades, que básicamente las llamamos pueblos originarios. Bueno, para los rusos esta es la organización, y esta organización busca la implementación de programas específicos estatales y federales en el campo de las relaciones interétnicas y sociales y culturales de adaptación e integración de ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia. Esto, tan largo para enunciar, es un proyecto de ley que se está empezando a discutir ahora en la Duma sobre una ley que modifica las organizaciones sin fines de lucro. ¿Se acuerdan que había habido una serie de problemas en Rusia con las ONG que recibían fondos extranjeros, que había que identificarlas como actores extranjeros y se les prohibía hacer determinadas actividades y demás? Bueno, parece que como en todos lados comienza la presión de lobby de los sectores liberales o quintacolumnistas en Rusia, y están intentando hacer una modificación a esa ley, donde conceptualmente se va a preservar las autonomías nacional culturales, introduciendo un nuevo tema como Organización Nacional Cultural, permitiendo a estas organizaciones su financiamiento exterior y la participación de ciudadanos extranjeros en las mismas. Por eso se prendieron las luces rojas en muchos. Están tratando de utilizar el tema de la inmigración, que ahora vamos a ver las particularidades que tiene esto en Rusia, para generar un puente de acceso a las ONG que Putin sacó de Rusia. No solo eso, sino permitirles recibir fondos del exterior abiertamente y tener integrantes extranjeros en su plantel. En las protestas que se están viendo, por ejemplo, en Georgia, se han detenido muchos extranjeros. Y esto es un elemento común. Cuando salen las ONG a protestar normalmente y se producen disturbios y las fuerzas de seguridad reprimen, muchas veces entre quienes son detenidos se encuentran extranjeros que o son agentes o son introducidos para hacer esa acción directa de desestabilización. Entonces no es un tema menor ni es un tema de principismo, sino es un tema que es lo que tratamos de develar en este espacio nuestro de Humo y Espejos, y por eso se llama Humo y Espejo, de cómo funciona la política en realidad, no como nos cuentan que funciona, donde no hay espacios para el buenismo, para ser infantiles en nuestras visiones. Necesitamos madurar y entender cómo el poder mueve la política para de esa manera poder tomar medidas adecuadas. Bueno, por decisión del máximo órgano de dirección de la Organización Cultural Nacional Corporativa, los ciudadanos extranjeros, los apátridas, o sea, persona que no tiene patria, y las personas jurídicas extranjeras abren la puerta a otras ONG o a fundaciones, por ejemplo, podrán ser aceptadas como miembros o participantes de una organización cultural nacional legalmente ubicada en el territorio de la Federación de Rusia. Una organización cultural nacional podrá entonces recibir fondos y otros bienes de fuentes extranjeras. Varios expertos dicen que el proyecto de la ley de RICA, de crear este instituto, va contra la política gubernamental de endurecer la política migratoria. Sí, bueno, lo que nosotros veíamos era el intento de Rusia, ya lo hemos comentado muchas veces, en ser coincidentes con algunas cosas que se están viviendo en Occidente mismo, que habíamos comentado acá, de lo que estaba sucediendo en Rusia con respecto al tema de inmigración y la preocupación que había por muchos hechos que venían
pasando, pero que tenían que ver más con la dilución cultural, la falta de empatía, y no se están refiriendo a los extranjeros, no sé, un latinoamericano que esté. Se están preocupando por los extranjeros de Asia Central, que básicamente son musulmanes, de origen túrquico muchos, que tienen una posición o que se ha trabajado la inteligencia occidental, la británica específicamente, que es la que motoriza este proyecto, en la radicalización de esos grupos. Fíjense que muchos grupos yihadistas o muchos grupos que se esconden bajo distintas terminologías, pero que funcionan en el mundo islámico, tienen sede en Washington. Por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos de Siria funciona con sede en Londres, perdón, en Washington, dije en Londres. O sea, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos funcionaba en Londres, desde Londres se monitoreaba, nunca dejó de estar detrás de toda esta situación la inteligencia británica. El vicepresidente del Comité de Política Regional y Autogobierno Local de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, profesor del Departamento de Historia de Rusia de la Universidad Nacional de Samara, Korolev Mikhail Matviev, dijo: permítame recordarles que hace casi 6 meses presenté un proyecto de ley para modificar la ley que trata sobre la NSA. En él se elimina por completo el concepto de autonomía y se prohíbe la existencia de asociaciones culturales nacionales, apoyo extranjero, símbolos, etc. Aquellos que mantienen conexiones con estados organizados extranjeros reciben el estatus de agentes extranjeros. Las organizaciones nacionales también tienen prohibido tratar con inmigrantes e interferir en sus actividades. Entonces acá vemos cómo hay una reacción de otro sector dentro de Rusia que denuncia esto. Después es una cuestión de política interna de Rusia sin demasiada importancia quienes intentan promover esta cuestión o no, sino lo importante de esto es entender el concepto y cómo funciona la herramienta. Estos buscarían, este sector buscaría lo contrario, buscaría tirar para atrás este proceso. Y se queja, a ver cómo se llamaba el hombre, Matviev, Korolev Matviev, que por 6 meses este proyecto fue cajoneado, diríamos acá, para que se desarrolle, mientras tanto, otro proyecto que es el de las diásporas étnicas de países extranjeros, que adquiere cada vez más importancia y fuerza dentro de Rusia, según él, extendiendo sus tentáculos en agencias gubernamentales, teniendo conexiones horizontales y con representantes y lobistas en agencias encargadas de hacer cumplir la ley, el gobierno, organizaciones regionales, medios de comunicación y el Parlamento. Concluye que se trata de una verdadera quinta columna cuyo peligro es evidente. Fíjense entonces la disputa y el problema que hay ante esto, ¿no? La RICA ha presentado, bueno, el proyecto entonces de ley que prevé un múltiple aumento de las diásporas en Rusia y permite la financiación extranjera, mientras que estos otros hacen exactamente lo contrario. De acuerdo a esta nueva ley, que esta modificación plantea a los rusos que se podía dar el fenómeno de que invocando ser un centro cultural de una nación, podía instalarse en el propio Moscú representantes de cualquiera de las organizaciones yihadistas y serían amparadas por esta ley. Y denuncia Sergei Kolyashnikov que este no es el primer intento de esa organización, la RICA, de fortalecer la diáspora, pero es el primero en ser tan francamente descarado y que esto los deja sin palabras. En resumen, dice el diputado Lugovoy, que habíamos citado antes, este proyecto encaja plenamente en el plan de promoción del lobby migratorio por parte de los servicios extranjeros esbozados por el plan que antes mencionamos.
la institucionalización de las diásporas extranjeras, la participación de ciudadanos y ONG extranjeros, financiación extranjera. Esas diásporas dice, han sido institucionalizadas y legalizadas desde 1991, después, justo cuando cae la Unión Soviética y comienza el gobierno de Boris Yeltsin, y se les dio una subjetividad que les ha permitido transformarse en una herramienta eficaz para ese proceso de desestabilización. En segundo lugar, dice, esto fue desde el principio, dio a los representantes de las diásporas ciertas preferencias en sus relaciones con el Estado, a diferencia de lo que sucede con otros ciudadanos, violando el principio de constitucionalidad de igualdad de derechos. Bueno, en Occidente están muy acostumbrados a esto que se habla de discriminación positiva. Bueno, esto es lo que está denunciando, está diciendo que esto viola la igualdad del derecho. En tercer lugar, las acciones para institucionalizar y legalizar las diásporas cumplen plenamente con las metas y objetivos del globalismo y el liberalismo mundial y del conductor directo de su política migratoria, la Organización Internacional para las Migraciones, para poder transformar la institución de la diáspora en un instrumento para implementar la política migratoria que necesitan. Leo esto, me parece que es importante. Las acciones para institucionalizar y legalizar las diásporas que cumplan plenamente con las metas y objetivos del globalismo y el liberalismo mundial. Esto hecho desde la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, sin palabras, ¿no? Esto es básicamente lo que estamos diciendo. En cuarto lugar, el actual proyecto de ley de la RICA permite la legitimización de la subjetividad institucional de las diásporas extranjeras, incluyendo entonces ciudadanos extranjeros, ONGs extranjeros y capitales extranjeros, en una Rusia en condiciones donde hay una guerra en el distrito militar norte y una guerra híbrida sobre el resto del país, lo cual puede tener terribles consecuencias. Se espera, esto lo agrega la sociedad Satgrad, que los servicios de inteligencia extranjero utilicen esta situación para desestabilizar el presente ruso y que representan en el fondo una amenaza hacia lo que sería la seguridad nacional. El jefe de Departamento de Migraciones del centro Stolip explica, estoy salteando porque son demasiadas descripciones, explica que el proyecto de ley federal indicado propone complementar la ley federal del 12 de enero de 1996 sobre organizaciones sin fines de lucro, cláusula 4.1, según la cual los miembros de una organización cultural extranjera, nacional, corporativa, pueden aceptar ciudadanos extranjeros y apátridas que residan legalmente en el territorio de Rusia y entidades legales extranjeras. En este caso podemos hablar de intentos de incluir en la ley sobre organizaciones sin fines de lucro una definición que prevé la posibilidad de institucionalizar una comunidad global de inmigrantes, así como buscar promover las organizaciones ya instaladas de migrantes, organizaciones orientadas a migrantes extranjeros, así como la afiliación masiva de ciudadanos extranjeros ubicados en la Federación de Rusia. En el futuro, dicha organización podrá recibir además representación de la Cámara Pública, participación en las comisiones y comités y el siguiente nivel de representación política de los intereses de inmigrantes en el gobierno a distintos planos. La conclusión es que se puede pensar que se está creando la posibilidad real de generar un cuasi-estado, un centro único para la coordinación y gestión de los inmigrantes en Rusia, que recibirá financiación extranjera, que será liderado por ciudadanos extranjeros que representan no solo ONGs, sino además posiblemente aniden
servicios de inteligencia extranjeros trabajando en ello, lo que sin duda va a tener un impacto negativo en la estabilidad política de la Federación de Rusia, especialmente teniendo en cuenta que se está dando en el marco de una operación militar. No está muy claro el significado de crear organizaciones en el contexto de afiliación etnonacional con pueblos que no son pueblos indígenas de la Federación de Rusia, porque este es el otro problema. No están hablando solo de pueblos existentes dentro de la Federación de Rusia, sino en realidad son pueblos externos a la Federación de Rusia, que actualmente tienen condición propia de Estado y por lo tanto van a representar intereses extranjeros. Si vienen de un Estado X y son refugiados, van a tener, lo que están diciendo, la posibilidad de representar los intereses de esos extranjeros, pero no como una embajada, sino como una asociación directamente rusa con acceso a instancias de gobierno y demás. Y que esto de ninguna manera va a contribuir a la unidad del pueblo ruso, ni a la armonía interétnica y multinacional e interreligiosa, sino por el contrario, va a actuar como un factor de desestabilización política dentro de Rusia. Y acá es donde yo digo, bueno, podemos sacar algunas conclusiones propias, ¿no? Esto era un poco el marco de la noticia, pero cuando uno ve este modelo actuar, empieza a pensar, bueno, pero esto no es lo mismo que estamos viendo en la Argentina, en España, en México, en Brasil, en múltiples países. Esto en realidad es la puesta en práctica de algunas teorías que hemos hablado muchas veces, promocionado desde las universidades, centros académicos, como la teoría crítica de la raza, que es un poco la madre de esto, que habla de opresiones, intimidaciones por cuestiones raciales, como el hombre blanco que oprime al resto, y esto se lo tiraron encima ahora a los rusos. ¿Por qué ese era el objetivo de esta teoría crítica de la raza? No era contener o ser justo con los jóvenes o con los mayores negros en Estados Unidos. Eso es una excusa porque en realidad los objetivos es con esa misma teoría desestabilizar Rusia, o por ejemplo China tiene 56 etnias, además de la Han. Por lo tanto, China es otro país blanco para aplicar estas mismas cuestiones. Y básicamente cuando uno empieza a entender cómo opera el indigenismo, cuando empezamos a escuchar hablar de la Via Yala, cuando empezamos a hablar de estados plurinacionales, nosotros empezamos a entender que eso también nos cabe a nosotros. No es casualidad, por ejemplo, que los mapuches británicos tengan sede en Bristol. Los mapuches se instalan en Bristol porque el Reino Unido es el centro de la actividad insurreccional con motivos equivocadamente raciales. Acá sinceramente no interesa si Evo Morales es un buen tipo y que hizo mucho beneficio para Bolivia y creó un Estado plurinacional, o si AMLO reivindica políticas parecidas. Acá lo importante es entender el concepto, pero no me cabe ninguna duda que los que defienden esto y tienen esas posiciones de liderazgo, son personajes que no son cómplices del proceso, son agentes precisamente al servicio de estas fuerzas, por ejemplo, británicas, o simplemente son ignorantes que, alentados porque hay mucho dinero de por medio y hay mucha presión y reconocimiento internacional y muchos aplausos, aprovechan esto para entrar en este juego. Probablemente esto es lo que más los tienta. Y esto es lo que ha esterilizado, una vez más hablamos del tema, la cuestión de la izquierda. Muchas veces hemos hablado de la cuestión woke en referencia a la cuestión de género, pero no sé cuántas veces hemos hablado sobre la cuestión racial, y esto es algo que alguna vez me acuerdo que ha traído algunas discusiones con algunos chicos que entraban de Brasil a defender el indigenismo. Y ellos hablaban de la negritud y demás, pero en realidad lo que no se dan cuenta es que ellos son la manipulación de la inteligencia británica, que básicamente es el cerebro de todas estas ideas. Ellos
probablemente los más racistas que existen, aquellos que tienen, el otro día decíamos, 100 millones, 150 millones de muertes en la India, 50 millones en China, con la guerra del opio nada más, que han destruido a los indígenas en el norte de América. Después se lavaron las manos y echaron el culpa a los españoles. Pero los que no se mestizaron y masacraron a los indios fueron precisamente los amigos británicos. Y que han hecho verdaderos desastres en África. Son los que ahora emergen como los paladines de la justicia racial, son los que ponen mucho dinero en promover estas causas, que casualmente tienen sede, muchas de ellas, en su propio país, ¿no? No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de esto. Lo que sí hay que tener es el coraje de aceptar como a uno le engañan. Como esto está muy bien armado, muy bien pensado, y entonces uno dice, pobre gente, hay que ayudarla, y piensa en el migrante, que es una familia común, y en realidad no es eso lo que se está buscando. Ayudar al migrante es una cosa, ser solidario con las familias que vienen a trabajar a un país es algo importante. Bueno, Ivonne es migrante en la Argentina, por otras razones, pero es migrante también en la Argentina, así que imagínense que yo no lo puedo plantear esto desde un punto de vista xenófobo, pero sí entiendo cuál es el juego que hacen la inteligencia occidental para quebrar los países. Yo planteo la supremacía de un grupo racial sobre otro. Yo primero estoy en contra de todas las opresiones y hago autocríticas sobre hechos que pasaron hace 500 años, lo cual obviamente tiene cero relevancia, podríamos decir, en las cuestiones actuales, contemporáneas. Todavía encima le echo la culpa a estados rivales de haber hecho esas masacres, como es el caso de Inglaterra con España. Me olvido de las propias, las minimizo. Si llega al punto de decir, bueno, sí, algo pasó, pero estamos haciendo autocrítica, tiran abajo algunos monumentos y después le aplican esto a otros países que ellos querían. Países como Rusia, al cual quieren fragmentar y dividir, pues no lo pueden vencer militarmente y no lo pudieron asfixiar con sanciones económicas. Por otro lado, decimos, bueno, esto es un problema de los rusos, los europeos. No, porque esto lo están haciendo en Brasil, por ejemplo. En Brasil la misma excusa, el indigenismo, acá por lo menos en Rusia encima se los quieren traer de afuera, pero en Brasil utilizan un porcentaje mínimo que no llega a ser el 0,5% de la población de Brasil para sacarles el 60% del territorio, que es el Amazonas. Y tenemos toda la izquierda embanderada en las cuestiones raciales, haciendo las marchas con banderas inventadas en la década del 40 o del 50 del siglo pasado, presentadas como banderas ancestrales. Todo este juego, que en algún lado se presenta como la opresión contra negros, en otro lado es contra indígenas de distintas razas, en otro lado es contra pueblos asiáticos, lo que sea, siempre esconde lo mismo, esconde la fragmentación, la división, la ruptura. En España mismo, en la cuestión marroquí, tiene que ver con eso. Cuando los españoles se enojan y muestran el problema que tienen con los inmigrantes mayoritariamente marroquíes, que perturban el orden, que producen violaciones y demás, es lógico, pasó en Suecia, pasó en Alemania, está pasando en Alemania. ¿Por qué no lo aceptamos? Bueno, porque hay un progresismo que culturalmente tiende a rechazar las cosas que son evidentes. Evidentemente hay un problema ahí, en Suecia hay un enorme problema, y sin embargo se ignora eso porque políticamente es incorrecto. Pero el problema existe. Ahora, el problema es que se afronta mal la solución, porque el problema no es perseguir al pobre tipo que vende kebab, o que tiene un mantero que vende ropa, que tira una manta en una calle y vende ropa, aún falsificada, que vende ropa, que vende carteras. El problema de esta historia es que eso indica una señal de quiebre, de ruptura interna, que lo está promoviendo la inteligencia occidental. Y lo está promoviendo no solo en Rusia, en distintos lugares. ¿Por qué? Porque el modelo es destruir los estados. A España le crearon, por ejemplo, el problema con el País Vasco, que había un problema existente, lo había, pero lo magnificaron.
y el problema catalán, y después lo extendieron al gallego y al asturiano, y siguen surgiendo y surgiendo porque hay mucho dinero detrás de eso. Entonces no es tan difícil encontrar un puñado de gente en cada lugar que esté dispuesta a venderle el alma al diablo. Eso, más un montón de incautos que se suman a eso creyendo que reivindican sus identidades, terminan estando al servicio de otros, porque están acá esta cuestión que yo decía de los británicos detrás. Fíjense, por ejemplo, por qué los catalanes que querían hacer una policía, la tienen los mozos de escuadra, y querían hacer un centro de inteligencia propio, eso lo querían formar con Israel. A nadie le llama la atención por qué está metido Israel en el medio. ¿Qué tenía que ver Cataluña con Israel? Bueno, estas cuestiones son, hay veces, lo que hay que ver. Hay que tirar de la cuerda y ver hasta dónde llega, y ahí darse cuenta un poquito a quién está beneficiando y cuáles pueden ser las intenciones reales, no las que nos están diciendo. La ventaja que tienen los rusos es que los rusos identificaron bien el problema. Los rusos dicen, son los británicos y les vamos a tirar un sarmat. Mientras que los españoles dice, el problema es el rey no sé qué, el problema son Mantero, el problema es que la migración no actúa bien. No, el problema son los amigos que tienen. Ustedes están en la OTAN es una organización anglosajona que hoy controla más que nunca a los británicos, porque hasta los estadounidenses están con ganas de hacer las valijas e irse. Entonces el problema que tienen en realidad son los británicos que casualmente, como nosotros, les ocuparon parte del territorio en Gibraltar. Pero ¿qué se dedican a hacer los españoles? A agarrársela con el tipo que está en la calle, que puede ser un delincuente, pero no es el problema. El problema es el cerebro de eso. El tipo que destruye los otros países y genera los puentes para que lleguen. O cómo llegan tantos inmigrantes. ¿Quiénes son los canales? ¿Cómo puede ser que con tanta inteligencia artificial... tanta inteligencia en servicio que tienen los países occidentales no puedan desarticular una banda de gente que contrabandea seres humanos? ¿Cómo pasa en México que a Trump lo recibieron con caravanas de inmigrantes que había colectado Soros? ¿Alguien cree realmente que Soros es un magnate que ama a la humanidad y está apoyando las migraciones por eso? O sea, fíjense cómo todo termina confluyendo. Entonces creo que ahí es donde está la clave, en atreverse a pensar cómo son las cosas de verdad, replantearse si a uno lo engañaron, si uno compró esta idea, porque es absolutamente normal comprarla, porque mucha gente que es buena gente lo compra, porque cree que está ayudando, pero está siendo estafada en su buena fe, porque quienes hacen estas cosas cuentan con eso, con estafar a la gente de buena fe. Y los rusos, bueno, tienen esa ventaja, lo han identificado. No todos, porque tienen un gran problema interno, pero por lo menos hay un sector importante que lo identifica y lo quiere poner, exhibirlo públicamente y eliminar esto. Los tiempos de guerra favorecen de alguna manera para poder hacer eso. Fue un proceso largo que se instaló con ideas académicas, porque esto no sale de la nada, con mucho apoyo mediático, con el entretenimiento. Hollywood se puso a producir películas y series, y dibujos animados, historietas, mangas. Ha habido de todo lo que ustedes se imaginen para mostrar quiénes eran los malos y los buenos, y se inventaron historias y Disney y qué sé yo. Y en definitiva lo que están haciendo es tratando de instalar un poder paralelo a los estados para luego disolverlos desde allí y construir un mundo de corporaciones donde en realidad los amenazados, no, en este caso estamos hablando de Rusia, pero no son solo los rusos, somos todos nosotros. Al menos toda nuestra región ya está bajo amenaza de este proceso, y probablemente esto se va a seguir repitiendo porque es una fórmula muy buena, porque busca problemas existentes que hay. Siempre ha habido rivalidades. Fíjense que las rivalidades son barriales. Si yo soy del barrio X y el otro es del barrio de allá, ya nos tenemos más bronca. Y si soy de una ciudad, por ejemplo un cordobés con un rosarino que no se pueden ver, ese tipo de cuestiones, si uno las magnifica y las incendia y encima busca antecedentes históricos, y en miles de años de historia hay muchísimos antecedentes, siempre hay odio. Si a eso le ponemos el condimento también religioso y favorecemos siempre el que es minoritario en el lugar para armar más lío, y ponemos armas y lo estimulamos, bueno, el resultado es el cóctel que estamos viendo.